rotura de un oleoducto petrolero en un sector de la Amazonía ecuatoriana afectado por un proceso de erosión del suelo generó este viernes un vertido de crudo en una quebrada y eso ha generado preocupación en la ciudadanía. Hoy nosotros en el programa vamos a conversar con Alexandra Almeida. Ella es bioquímica farmacéutica de profesión y coordinadora del área de petróleo y de acción ecológica. Lleva 25 años haciendo el monitoreo ambiental a la industria petrolera y trabajando con comunidades indígenas y campesinas afectadas por actividad en la Amazonía ecuatoriana. Nuestro enfoque de hoy es comprender las consecuencias ambientales y las afectaciones locales. Bienvenida, Alexandra, qué gusto tenerla hoy en nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su programa. Empecemos por comprender un poco su trabajo, Alexandra. Usted lleva algunos años, más de 2 décadas, haciendo monitoreo ambiental a la industria petrolera. ¿Esto qué implica? Cuénteme un poco cómo es su trabajo permanente. Sí, efectivamente, el Ecuador tiene más de 50 años de extraer petróleo en la parte norte de la Amazonía ecuatoriana. Esta actividad, lamentablemente, causa impactos muy graves, tanto locales como también globales, porque todo el petróleo que se saca es para quemarlo y eso está produciendo el calentamiento global, ¿no? Un fenómeno que está a punto de colapsar al planeta. Entonces, esta actividad de extraer petróleo tiene consecuencias nefastas y lamentablemente no hay forma de extraer petróleo de manera limpia, siempre va a tener problemas. Y las comunidades indígenas que se encuentran en la Amazonía y también las comunidades campesinas están siendo víctimas de estos impactos, de los efectos que causan las sustancias que tiene el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos que son tóxicas para el medio ambiente, para la naturaleza y también para las personas. Y nuestro trabajo es dar seguimiento a esta actividad sobre los impactos que está generando y trabajando con las comunidades para que hagan un monitoreo ambiental comunitario desde la propia comunidad para que se empoderen en la defensa de sus derechos, de sus territorios y que puedan también proponer alternativas a esta actividad. Muy bien, hablemos entonces de acción ecológica. Usted es coordinadora del área de petróleo de acción ecológica. ¿Cómo funciona también esta área específica y normalmente cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen y lo que observan y monitorean? Nuestra preocupación principal es de que el Estado ecuatoriano, independientemente de los gobiernos que estén en el poder, siempre priorizan los ingresos económicos que deja esta actividad y dejan a un lado los impactos ambientales y sociales. Siempre se ha oído de que el petróleo es una riqueza, pero sí, una riqueza ¿para quién? Para las empresas que lo explotan y para las entidades estatales que también lo aprovechan, pero para la gente, para las poblaciones, para las comunidades, siempre ha significado impactos muy negativos. Hay personas, hay comunidades que no tienen acceso a agua limpia, de ninguna, ni de un río, ni de si cavan un pozo, es de la misma agua del río contaminada la que se filtra y toman en el pozo, o si la lluvia, si toman agua de lluvia, esta está contaminada por la quema de gas en los mecheros, que permanentemente pasan prendidos, quemando y botando sustancias tóxicas a la atmósfera. Entonces, estas comunidades no tienen acceso a una agua limpia y a cumplir con su derecho, ¿no? A su soberanía alimentaria, no lo pueden hacer. Y entonces, esto es justamente lo que nosotros estamos trabajando, denunciando permanentemente, porque no es posible que se priorice solamente el aspecto económico de una actividad y se deje a un lado todo esto que es, digamos, por lo que los estados, por lo que los gobiernos deberían preocuparse y es proteger a sus ciudadanos. Eso no se está viendo en el tema petrolero. Hablemos en el caso actual que se está viviendo, vamos a dividirlos en 2 partes. La primera parte, hablemos de los impactos ambientales en sí y luego hablemos de los impactos sociales. Entonces, comencemos con entender cómo afecta en las localidades actuales, qué localidades y si nos puede explicar la zona afectada específicamente, cómo es su afectación ambiental, qué tipo de situaciones
concretas. Me gustaría para que quienes estamos en la ciudad, lejos de donde está pasando esto, podamos visualmente graficar y entender lo que pasa. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que son tóxicas para el medio ambiente. Cuando un derrame de petróleo llega a los cuerpos de agua, prácticamente mata toda la vida acuática, todas las especies, animales, vegetales y los microorganismos, porque muchas veces no se toma en cuenta a los microorganismos que son muy importantes para el ecosistema, para el funcionamiento del ecosistema. Todo esto se ve afectado, se muere. Un río que ha sido afectado por un derrame de petróleo muy difícilmente va a retomar nuevamente sus funciones, porque prácticamente se muere todo, cambia todo en el agua. Y esta agua es lo que utilizan las comunidades, ¿no? Y entonces ya se ven impedidas de poder usar el agua, de pescar, de consumir y también el uso recreativo que solían darle. Y en el caso de las comunidades indígenas, también un uso espiritual, porque las comunidades indígenas tienen una relación espiritual con los ríos y todo eso se ha visto afectado. Además, el petróleo no solo es el agua la que afecta, sino también los suelos. Una vez que se derrama hidrocarburos en los suelos quedan infértiles, ya no se pueden usar para la agricultura. Y entonces eso ha afectado también a las comunidades que ya no pueden hacer sus chacras, sus cultivos, y ya también se les impide una parte de la alimentación que sería a través de los cultivos. Y también al aire, como dije, ¿no? Cuando hay un derrame de petróleo, por ejemplo, el derrame de 2020, el 7 de abril de 2020, que se derramaron 15.800 barriles de petróleo y de combustible de la rotura de 3 ductos, ahí también hubo una contaminación a la atmósfera, porque muchos de los combustibles, que también son hidrocarburos, son volátiles y eso se evaporó y contaminó también la atmósfera. Y hay también animales en ese ecosistema como aves, como insectos, que también se vieron afectados de esta manera. Entonces, estos derrames tienen unas consecuencias muy graves a todas, en todo sentido, y además muy a largo plazo, porque muchos de estos hidrocarburos se quedan en los fondos, en el lecho de los ríos, y ahí permanecen por muchos años, y muchas sustancias de esas logran entrar en la cadena trófica y son bioacumulables. Entonces, de esa manera llegan al ser humano. Y por eso es que, por ejemplo, en los sitios en donde hay explotación petrolera desde hace mucho tiempo, hay una tasa de cáncer casi 3 veces que la media nacional. Eso está comprobado en estudios. Y es toda esa afectación que hace la actividad. Los derrames que parecen que no son, digamos, son accidentes, que no son frecuentes, pues tenemos en el Ecuador, según estudios que se han hecho, una media de 2 derrames por el año. Eso es lo que los campos petroleros, PECPANES, ¿no? Alexandra, disculpe, el último dato no le pudimos escuchar. ¿Cuál es el número? ¿Cuántos derrames dijo por año? Son 2 por semana. 2 derrames por semana. ¿No se escucha? Se escucha, pero me cuesta creerlo. ¿Dos derrames por semana, me dice? Sí, pero estos refiriéndose a derrames grandes y medianos, porque hay otros derrames pequeños, unas pequeñas fugas de los oleoductos, por ejemplo, que no son contabilizados siquiera. Entonces, permanentemente todas esas zonas donde está la explotación petrolera está permanentemente contaminada. Y todos esos derrames van a cuerpos de agua y van afectando a muchas comunidades. Estamos hablando de comunidades de cuántas personas, Alexandra. Bueno, algunas son, digamos, pequeñas, entre 40 y 50 familias, las comunidades, pero otras son centros poblados ya más grandes, ¿no? Pero es una población realmente grande la que está siendo afectada porque la explotación petrolera está en las provincias de Sucumbíos, de Orellana, de Napo y un poco también en Pastaza. De acuerdo. Seguramente ya pues entre el viernes y hoy han sucedido algunas cosas, entre ellas intentos, digamos, de limpieza, de remediación, pero entendemos que la afectación, como usted bien nos decía, es a largo plazo. Cuando decimos a largo plazo, ¿cuánto tiempo es?
y también explíquenos cómo se puede realizar, cuáles son esos procesos de limpieza de esos entornos contaminados. Bueno, a largo plazo puede ser, por ejemplo, las sustancias que ingresan al organismo humano afectan al sistema genético. Hay cambios en el sistema genético. Hay, por ejemplo, aparecen malformaciones en los nacimientos, a veces se dan mutaciones, sobre todo en animales, pero también puede ser en los seres humanos. Y estos daños genéticos, según los expertos, pueden aparecer hasta la quinta generación. Entonces, si hablamos de plazos, es más o menos eso, ¿no? A largo plazo, incluso hasta una quinta generación de daños genéticos que puede provocar estas contaminaciones. Okay. Y sobre los métodos que utilizan para hacer las remediaciones, las empresas petroleras, sí, hay unos reglamentos que indican cómo se tiene que hacer las remediaciones, hay técnicas para eso, pero realmente no se logra limpiar o repletar el ecosistema de un derrame petrolero. Eso es imposible. Por eso nosotros sostenemos que estos derrames son irreparables y son irreversibles, porque está matando la vida. Y eso, la vida primero no tiene precio y luego tampoco le puede reemplazar así, ¿no? Entonces, sí, hacen una limpieza, pero normalmente se basa, o el objetivo de los trabajos de limpieza es ocultar la mancha negra porque es muy escandalosa, pero dejan enterrado la contaminación y eso a la larga sigue saliendo y sigue afectando a las comunidades, ¿no? Aquí nos hacen una pregunta. Nicole Landín dice, 2 derrames por semana es una cifra alarmante. ¿Conoce si el Ministerio de Ambiente o alguna otra entidad se encarga de manejar esta situación que al parecer es constante? Dice ella. Sí, es el Ministerio de la Autoridad Ambiental en el país y la que debería encargarse de esto, pero ni siquiera esta instancia, esta entidad, ni siquiera tiene los datos reales, ¿no? Porque se basa en los datos que las empresas petroleras les reportan, pero no hacen, digamos, una propia investigación sobre esto. Y más que la cantidad, por ejemplo, de derrames, una investigación de lo que está pasando en la naturaleza, qué es lo que pasa a nivel del ecosistema en sí. Por ejemplo, el último derrame fue en el Parque Nacional Cayoca. Eso es el Ministerio del Ambiente, el llamado a proteger a estas áreas protegidas. O sea, es el Ministerio del Ambiente el que debería estar primero viendo cuál es la real afectación, profundamente haciendo los análisis y haciendo todas las investigaciones necesarias, pero eso, el Ministerio ahora lo que ha dicho es, se pone en la zona del derrame a controlar y a vigilar que los trabajos que está haciendo la empresa OCP cumplan con los reglamentos. Sí, pero eso no está garantizando realmente que el ecosistema quede reparado y ni que no se vuelva a repetir, por ejemplo, que es lo que deberían primero preocuparse de garantizar la no repetición de este tipo de daños. Claro, al principio de nuestra conversación yo le preguntaba de su trabajo de más de 2 décadas, cuáles son las funciones que usted y sus colegas hacen o tienen, y una de las de sus respuestas, porque la respuesta fue dividida en varias partes, fue también proponer soluciones. Dentro de las comunidades, ustedes, ¿cuáles son las soluciones que ustedes promueven? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes dan para que se pueda prevenir? Porque estamos hablando de que si no se puede remediar, por más limpieza que se haga, por más reparación que se intente hacer, por más rehabilitación de áreas afectadas, pues realmente no se vuelve como un momento cero, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas demandas por parte de ustedes o sus propuestas para que esto se pueda evitar realmente, evitar que suceda? Por todo lo que he dicho, nosotros lo que hacemos es fortalecer y apoyar la resistencia que las organizaciones indígenas están presentando, por ejemplo, en el sur de la Amazonía, en donde se quiere también abrir hacia la explotación petrolera.
Las organizaciones indígenas han dicho que no van a permitir que entren empresas petroleras a sus territorios ancestrales, que no quieren que sus territorios se conviertan en otro lago agrio y están en una lucha de resistencia para defender sus territorios y su cultura. Y nosotros apoyamos eso porque creemos que, dado cómo es la actividad petrolera, la única forma de evitar todos los daños que ocasiona es no haciéndola. Nosotros creemos, por eso apoyamos la iniciativa Yasuní-ITT que pretendía dejar el petróleo de por vida en el subsuelo, para que no se explote, para que no se dañe ese lugar tan valioso para el país que es el Parque Nacional Yasuní. Nosotros creemos que es hora ya, por todo lo que ya tenemos experiencia de que ha pasado, es hora de que empecemos ya una transición, pero una transición verdadera. No como el gobierno actual cree que entrar en una transición es solamente cambiar el nombre del Ministerio del Ambiente y ponerle Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. No es solamente eso. Debería empezar por no ampliar la frontera petrolera. Ese es el primer paso para una verdadera transición ecológica. Y sin embargo, el gobierno dice, cambia del nombre del Ministerio del Ambiente, le pone de transición ecológica y emite un decreto, el decreto 95 en julio del año pasado, en el que pretende duplicar la extracción petrolera en el país. Eso no podemos entenderlo. ¿Cómo es posible que se quiera entrar en una transición si quiere duplicar la explotación petrolera? Entonces nosotros creemos que lo que se debe hacer es justamente entrar en una transición. El petróleo es un recurso no renovable, se acaba, se agota. No vamos a tener para toda la vida, ni para las futuras generaciones. Entonces tenemos que ya ir viendo cómo el país va a vivir sin petróleo. Tenemos que ya ir viendo cómo construimos un Ecuador postpetrolero. Alexandra, le agradezco mucho su intervención en el programa hoy. Gracias también por ayudarnos a comprender las consecuencias ambientales y sociales dentro de la zona afectada. Hemos conversado hoy con Alexandra Almeida. Ella es coordinadora del área de petróleo de acción ecológica. Tiene también algunos años en monitoreo ambiental a la industria petrolera y hoy además nos compartió parte de lo que hace junto a las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la actividad en la Amazonía ecuatoriana. Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.